Pero el problema no es que sean los demonios, el problema fuiste tú. Es como el problema de la deuda. Pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo tengo un demonio de deuda. No hay un demonio de deuda. No lo hay. No, el problema Ni hay espíritu de deuda. No, no lo hay. Eres tú mismo que abres esa puerta. ¿Cómo tú lo abres? Tú mismo que no sabes manejarte, no tienes una buena administración. Tú abres la puerta porque tú tienes una buena administración. Y hay entonces demonios que entran. Y esos demonios que entran, entonces te ponen a ti a hacer deuda sobre deuda. Hay un demonio. Ahora, yo saqué el demonio. Te liberamos de ese demonio. Pero, ¿qué sucede? Las deudas quedan. Porque la gente piensa que porque ya te sacamos el demonio, Dios te va a borrar la deuda. no, ahora el demonio se fue, las deudas quedan. Ahora entra la parte tuya de tú tener un manejo financiero. Ahora, ¿qué Dios hace en su misericordia? Te abre puertas. Dios bendiga. Estamos en otro espacio, el poder de la palabra, nuevamente con el pastor Olver Guardarramo. Oye, Starling, gracias por invitarme de verdad a tu plataforma. Me siento contento de estar aquí una vez más contigo compartiendo, mi hermano. Y cuéntame, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema que se ha hablado mucho por las redes sociales. Porque tú me agarras a mí fuera de base, así. Pero tú siempre tienes. Bueno, vamos a darle. Si se trata de liberación. Sí, es un asunto de liberación. Ah, bueno. Y yo sé que Dios te mueve en esa área. Sí, si es de liberación, claro, fluimos en el nombre del Señor. Pastor, hay una situación que está ocurriendo en las redes sociales con respecto a la salud mental. Yo he hecho un análisis con que he visto que ahora todos se lo están achacando a la salud mental. ¿Hay una situación de salud mental o puede ser también que haya influencia diabólica? Mira, vamos a hablar desde la perspectiva de las personas cuando no son cristianos y vamos a hablar desde la perspectiva también del creyente, porque son dos partes, dos puntos interesantes aquí. Ok. Cuando alguien no es creyente, hay una parte, porque te voy a hablar de las experiencias que hemos tenido en el ministerio. Hay una parte que por asunto de brujería, vudú y cosas así, hay personas que le echan una brujería, lo cual lo lleva a ellos a un problema mental. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Porque cuando a esta persona lo llevan donde el psiquiatra, que es el que sabe de lo que tiene que ver con la enfermedad de salud mental, que el psiquiatra le hace todos los análisis, porque hay un tipo de gente que está como en una locura de que escucha voces. Lo que le llaman esquizofrenia. Exactamente, ve cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta persona llega donde el experto de la salud mental, que el experto de la salud mental empieza a tratarlo y empieza a hacerle ciertos estudios, el tipo o el psiquiatra ve un cuadro de esquizofrenia porque el tipo escucha voces, el tipo ve cosas, el tipo se imagina cosas, pero ¿qué pasa? El cuadro que él ve no le da con el diagnóstico médico que él anda buscando. Entonces, ¿qué han hecho los psiquiatras? Hay un libro que se llama DSM, que es un libro que tiene que ver con las enfermedades mentales. Y en el DSM-4, porque ya salió el 5, en el DSM-4, en su página 380, habla del diagnóstico no especificado. ¿Qué es el diagnóstico no especificado para los psiquiatras? Es el diagnóstico que la persona tiene un cuadro mental, pero no llena los requisitos para la enfermedad que ellos entienden que debe de tener. En este caso, vamos a ponerle esquizofrenia. Tiene el cuadro, pero no especificado para lo que nosotros queremos. Entonces ellos dicen ahí mismo dicen ellos, en ese manual dicen ellos, esto solamente pueden saber los religiosos, los chamanes y los brujos. Porque ellos entienden que hay una influencia que viene hacia esa persona. Que ellos no quieren usar eso de demonio. No quieren usar la parte de influencia. No, ellos no quieren usar esa parte de demonio. Pero dan a entender que hay algo sobrenatural. Entonces, en estos tiempos ahora que estamos viviendo, después del encierro, pastor, porque hubo un encierro, hemos visto ahora que las personas tienen muchas situaciones mentalmente. Hay situaciones, la gente ha entrado en ira, ha entrado en depresión, ha entrado en aflicciones, las personas
están hablando mucho de depresión, cosas que no se usaban antes. Hay personas que están intentando suicidarse, toda esta cosa. ¿Está esto derivado a influencia diabólica o es una situación mental? Tú lo explicabas ahorita con respecto a los psiquiatras. Pero vamos a irnos ahora al punto espiritual. ¿Hay influencia del enemigo cuando una persona está enferma mentalmente o sucede por suceder? Mira, es como te digo, la enfermedad mental puede suceder por asunto de los demonios, como te dije, por asunto de brujería, pero también puede suceder por asunto ya de lo físico o por una situación que la persona haya vivido, que eso le haya causado problema en su salud mental. Ahora bien, cuando ese problema viene, los demonios se aprovechan de eso. Ok. Y alteran la situación y ponen la situación peor. ¿Me entiendes? La ponen peor. Ahora bien, la depresión no es un demonio, pero sí a través de una situación que te provoque a ti depresión, hay demonios que pueden entrar y pueden alterar las cosas. El asunto de tú querer suicidarte no es un asunto de un demonio. Los psicólogos dicen que el suicidarse es tú querer buscar el escape, buscar la respuesta, porque nadie en sí quiere quitarse la vida. Sí, porque hay un instinto de preservación. Nadie quiere quitarse la vida. Ahora bien, ¿por qué tú te la quieres? Porque es la forma de escape. Ahora bien, cuando tú haces eso, hay espíritus que se aprovechan de tu situación, de tu condición y alteran más el asunto. ¿Me entiendes? A que tú quieras realmente quitarte la vida, y muchos llegan a quitarse la vida, que es el caso de cristianos que nosotros hemos visto. Y hemos visto en nuestro país, República Dominicana, donde hemos visto, voy a usar unos términos que a mí no me gustan usar esos términos, que es el término de lo moderno. Por ejemplo, para muchos yo soy de que moderno. Pero todos somos modernos porque Todos. andamos Pues carro, tenemos tecnología, tenemos carros, tenemos... Bueno, ahí estamos grabando en cámara. Ahora. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y yo vi una situación de un muchacho moderno que se quitó la vida, cristiano. Pero también vi la situación de una muchacha a lo que nosotros también le llamamos RT o Rabacucu. Por eso salió de las redes. ¿Tú no viste eso? Ah, sí, la muchacha. Hace unos años atrás. Sí. Que también se quitó la vida. Entonces aquí vemos que hay un RT y hay un dique moderno. Pero fíjate que para ellos perder la vida, no le salvó la vida ni porque era moderno ni porque era RT. Efectivamente. Había un problema desequilibrado aquí y eran cristianos. Pero el problema que ellos tenían, ellos no le encontraban solución, de lo cual yo sé que los demonios se aprovecharon de eso, de esa situación, y pudieron llevarlo a ellos a quitarse la vida, porque estamos hablando de dos personas creyentes. Sí. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Aparte del desequilibrio por lo que ellos quizá vivieron, que no sabemos cuáles eran sus problemas, ellos quizá les llegaba a la mente, quítate la vida, que es la solución. Pero abrieron puertas y hubieron entonces ahí quizá espíritus que entraron y alteraron el asunto, porque nadie quiere quitarse la vida. ¿Cómo puede manejar la iglesia estos asuntos? Poder discernir entre lo que es un demonio o una situación mental en el cual el enemigo se puede aprovechar, pero ¿cómo la iglesia debe manejar? Porque yo he visto en muchos casos que cuando una persona tiene un problema de depresión, lo que quieren es reprender es un demonio que hay ahí. Mira, aquí me llegan personas con problemas de depresión y lo primero que yo le digo, ¿fuiste al médico? No he ido al médico. Digo, es que tú tienes que ir al médico primero. A ver qué el médico te diagnostica, porque yo quiero saber, porque hay depresiones que son productos que tú estás falta de melatonina, tú estás falta de serotonina. Es decir, tú tienes un problema de un químico que te falta en el cerebro, que por faltarte ese químico en el cerebro, eso provoca una depresión. Que no tiene que ver nada con demonios. Con demonios. Yo tuve el caso de una muchacha que ella viene, apóstol, yo fui al hospital y que yo tengo depresión, porque también los médicos de este país son malísimos también, muchos. Son malos. ¿En qué sentido son malos? Tú llegas con una depresión y te van a meter una patilla. A veces ni un análisis ni nada te hacen, ni un chequeo. Cuando la muchacha viene, no, que digo, ¿fuiste al médico? Sí, fui al médico. ¿Y qué te dieron? No, los médicos no me hallan nada. Para mí le hicieron un estudio. Al ella decirme que no les hallan nada, yo lo que me dieron una pastilla. Digo, bueno, vamos a orarte, pues entonces un asunto espiritual. Oro. Le escribo al otro, dime cómo, no, igual. Ven de nuevo, oramos. Igual, ven, oramos. De mira, ¿a ti te hicieron algún estudio a ver si a ti te hacía falta melatonina o serotonina? No. Vayan a su estudio.
Cuando se hizo el estudio, estaba falta de melatonina. Estaba falta de melatonina. ¿Y sabe qué? Que cuando entonces le dieron sus pastillas, se le fue la depresión. Entonces el problema... Ahora, eso no implicó de que no habían demonios, porque salieron ciertos demonios. Lo que nos sorprendía era que los demonios salían, pero no había un resultado. ¿Por qué? Porque había también un problema de salud. Y hay veces que Dios puede, como yo le digo a mucha gente, puede sanarte y puede liberarte, pero hay veces que nada más te libera que el demonio sale. Pero el problema de la salud queda ahí. Y es un problema que lo van a resolver los médicos que él dejó. Entonces, vamos a irnos al punto. La iglesia debe de entender que hay un problema de salud mental. Debe de entenderlo. Por eso es que aquí, cuando hay personas que tienen este tipo de problemas, lo primero que yo hago es que vaya al médico. Es como hay personas que su problema matrimonial quiere meter los demonios. No, vaya donde un terapeuta familiar que lo aconseje a ustedes. Y después que ellos le están dando consejo a ustedes, entonces yo lo entro también en un proceso de liberación, porque en ese problema también se abre puerta que los demonios entran. Pero el problema no es que sean los demonios, el problema fuiste tú. Es como el problema de la deuda. Pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo tengo un demonio de deuda. No hay un demonio de deuda. No lo hay. No, el problema Ni hay espíritu de deuda. No, no lo hay. Eres tú mismo que abres esa puerta. ¿Cómo tú lo abres? Tú mismo que no sabes manejarte, no tienes una buena administración, tú abres una puerta porque tú no tienes una buena administración. Y hay entonces demonios que entran. Y esos demonios que entran, entonces te ponen a ti a hacer deuda sobre deuda. Hay un demonio. Ahora, yo saqué el demonio. Te liberamos de ese demonio. Pero, ¿qué sucede? Las deudas quedan. Porque la gente piensa que porque ya te sacamos el demonio, Dios te va a borrar la deuda. No, ahora el demonio se fue, las deudas quedan, ahora entra la parte tuya de tú tener un manejo financiero. Ahora, ¿qué Dios hace en su misericordia? Te abre puertas. Exacto, para que tú puedas resolver las deudas. Te abre puertas. Como hay mucho en casos extremos que Dios lo ha hecho, Dios le ha borrado la deuda del banco. Pero eso no con todo el mundo. Entonces, hay gente que viene de donde vea que yo quiero que usted ore por mi finanzas. Sí, pero yo quiero también que tú seas un buen administrador. Wow. ¿Eres buen administrador? Pero, Pastor Olvo, usted está hablando de una forma clarísima, cosa que no se enseña en las iglesias. ¿Me entiende? Porque hay gente que de una vez entran en deuda. Vamos a reprender ese espíritu y la gente sigue endeudado. Claro, porque el problema es que vamos a reprender el espíritu, pero también tú necesitas ahora una educación financiera. Que eso no se da en las iglesias. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no tienes la educación financiera, te sacamos el demonio, y tú no tienes la educación financiera, ¿va a volver de nuevo? Entonces, cuando llega la deuda, vienen situaciones en tu mente que eres agobiado, porque la mente es agobiada por la misma situación. Viene la depresión, viene el problema, y ahí vienen todos esos problemas que al final pueden causarte daños en tus neuronas. ¿Cómo nosotros, los pastores, debemos trabajar con eso de la salud mental? Y saber identificar cuando una persona está pasando una situación mental y que no son demonios. ¿Cómo debemos? Sencillo, Starling. Pero para eso están los psiquiatras. Yo no soy psiquiatra. Tú lo mandas. Lo que pasa es que tú sabes que hay muchos cristianos que no están de acuerdo con los psiquiatras y con los psicólogos. No, es que los psicólogos y los psiquiatras los puso Dios ahí. Y si yo no soy psicólogo, pero hay otro problema que tiene la iglesia. La mayoría de los pastores son psicólogos. ¿Tú sabías ese dato? Sí, se han hecho psicólogos ellos mismos. Son psicólogos, pero en su mayoría, no todos, no son espirituales. Ah, ok. Es decir, pueden detectar que hay un problema que quizás sea de la psiqui, pero no han podido detectar que ese problema que quizás también es de la psiqui, hay también demonio operando. Porque como te digo una, te digo otra. Ahora, yo no soy psicólogo, pero he leído muchos libros de psicología. Sí, no, y se te ve la forma de hablar, pastor. He leído muchos libros de psicología y de psiquiatría. Ahora bien, por el campo en que me muevo. Ahora, ¿qué yo hago? Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero como yo no soy eso, y yo puedo ver ciertos rasgos que tú necesitas ir donde un psicólogo o un psiquiatra, yo te digo, vaya al psicólogo y vaya al psiquiatra. Y después usted viene aquí y me dice cuál fue el diagnóstico que te dieron. Pero te vamos a seguir ayudando en la parte espiritual y el que te siga ayudando en la parte terapéutica. Y hemos visto buenos resultados. Entonces, el trabajo, porque hay algo, y es lo siguiente, porque esto lo he visto yo, ¿sabes? Que yo vengo de una raíz, o vamos a hablar de una doctrina donde todo lo que pasaba era demonio. Por ejemplo, yo no podía explicar un sentimiento que yo tenía porque todo era demonio.
no podía explicar que si me sentía triste que era demonio. Que si yo me sentía afligido que eso es un demonio que me está atacando. Mira, nada de eso es demonio, pero esa condición, ya tú siendo cristiano y no siendo, abre puertas a que el mundo oscuro también entre y altere la cosa. Porque ahí es que vamos. Ahora bien, ¿cómo yo detengo eso de que el enemigo en mi aflicción, en mi depresión no entre y tome posesión de mi mente? Usa la palabra, ahí está la armadura de Dios. Entonces el problema es que a la iglesia se le ha enseñado más el manejo de las armaduras de Dios. ¿Tú sabías ese dato? Explique eso, pastor. La iglesia enseña que tú tienes la armadura de Dios. Sí. Y tú hablas con muchos creyentes. Tú tienes la armadura de Dios, varón. Pero ellos lo que no han entendido es que la armadura de Dios la tenemos, pero tenemos que activarla. Wow. ¿Y cómo yo activo eso? Aquí es que vamos. A ti te llega el pensamiento malo. Pero, ¿qué tiene la armadura? La armadura dice que tenemos el yelmo de la salvación, que es el casco. Y oye el término que usa, el yelmo de la salvación. Hablando del casco, habla del yelmo de la salvación. ¿Sabe por qué te dice el yelmo de la salvación referente al casco? Porque es que la palabra salvación también tiene que ver con liberación. Te está hablando que cuando tú tienes ese casco puesto, que tú lo activas, tú vas a recibir liberación. Por eso el apóstol Pablo habla y dice que todo pensamiento, nosotros lo llevemos ¿qué? Cautivo. Cautivo bajo la obediencia de Cristo. Entonces cuando el pensamiento tú empiezas a darle rienda, entonces ese pensamiento te hace nido y también echa huevo. Y ahí es donde está el problema. Pero si tú como iglesia activa el casco, no es que yo lo tengo, porque muchos, yo tengo el casco, pero se lo está llevando quien lo trae. No es que yo tengo el casco, es que usted activa el casco. ¿Y cómo se activa el casco? Lo que dice el apóstol Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, el espíritu tiene la mente tiene un espíritu. Porque Pablo está diciendo renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí. Entonces, ¿es que la mente tiene un espíritu? No, sino que la palabra espíritu también tiene que ver con conocimiento. Pablo está diciendo renovaos en el conocimiento de nuestra mente. Es decir, vamos a cambiar un conocimiento o una idea o un concepto por otro. Wow, tremendo, pastor, pero eso hay que enseñarlo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la guerra espiritual se trata de eso. Porque es una lucha en la mente. En la mente, entonces se trata de argumentos. Tú no ves que Jesús y Satanás en el desierto era una guerra de argumentos. Sí. Ahí tú no ves a nadie que coge un palo, pero yo la guerra que veo hoy es de que la gente con un palo en la mano y que tengo una ametralladora. Pero esa no es la guerra. La guerra es de argumentos. De argumentos. Entonces, es tan así que eso Balaán lo sabía. Balaán sabía eso y buscó a Balaán. Dijo, yo no puedo con Israel a espada. Yo a espada no puedo. Yo juego con un brujo para que maldiga. Wow. Argumento. Argumento. ¿Y Dios qué hace? Cambia el argumento del brujo por bendición. El poder está en la palabra. Esta es la palabra. Wow, pastor. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuál es otro problema que está pasando con la iglesia y la salud mental? El asunto del Espíritu Santo. El afán que la gente tiene, mira, a mi ministerio llaman a diario mucha gente. Y con la mayoría de la gente que yo hablo, Pastor Starling, es que ellos quieren hablar lengua. Yo quiero hablar lengua. Hablar lengua, sí. Que si hablar lengua. Sí. Entonces, Starling, y yo le digo, pero es que el Espíritu Santo está en usted. Desde que usted creyó, él está en usted. En cuanto creíste, fuiste sellado. Exactamente. Es que la lengua es un don. Ahora bien, ¿cuál es el afán de usted hablar lengua? Yo lo que quiero es que usted tenga un afán de dar fruto. Porque la gente tiene afán de hablar lengua, pero no tiene afán de dar fruto. Entonces, ¿cuál es el afán de tú hablar lengua? ¿Cuál es ese afán? Porque el que habla lengua habla misterio a Dios. Porque yo conozco gente que habla lengua y están súper endemoniados y tienen pila de problemas. De demonios. Sí, porque es que el hablar lengua es un don que Dios te lo da en un determinado momento. Y con el don te puede ir al infierno y con el don te puede perder. Oh, pero, y no se acercaron mucho donde Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua, qué sé yo. ¿Y qué le dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Explique eso, lo de hablar lengua, porque hay mucha gente que cree que no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lengua. No, no, es una doctrina errónea. Jesús nunca habló lengua. Ni Juan el Bautista. La gente no habló lengua.
Y tenían el Espíritu Santo. Y lo tenía. Y Juan dice que tenía el Espíritu No, Santo. de hecho, Jesús, estando en el vientre de María, dice la Biblia que fue lleno. Sintió. Juan, el Espíritu Santo. Los dos en la barriga. Sí. Y Jesús Y la Biblia no registra en ningún lado que ellos hablaron lengua. Ay, ay. El líder no habló lengua, el líder. El líder no habló lengua. ¿Me entiendes? Entonces yo no sé cuál es el afán de tú querer hablar lengua y no querer dar fruto. Cuando tú das fruto, todo viene. Y eso trae una situación mental donde tú dices, Dios no está conmigo porque yo no hablo lengua. Porque... No, aquí es que vamos a entrar. Aquí es que vamos a entrar. Hay muchos que empiezan y le dicen, yo te lo digo porque he hablado con mucho varón. Y eso se ve más en las iglesias RT. Se ve más ese sistema. Porque la iglesia RT, disculpándome, y no quiero ofender a nadie con esto, se enfoca más en dones que aprender la palabra. Entonces, al enfocarse más en dones, en sueños, y no enfocarse en la palabra, eso trae muchos problemas y los demonios se aprovechan de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice uno a otro cuando no habla lengua? ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Oye, tú empiezas a adorar a Dios y dices, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria y que la lengua se van a desatar. Sí, que la lengua se van a desatar. Y otra cosa, tú tienes que pedir tu lengua. Hay muchos que me han dicho, no, y a mí me dijeron que diga lengua, ven a mí. Entonces, muchos han dicho, lengua viene a mí, lo que viene un demonio. Un demonio de lengua. De lengua. Que me ha pasado con mucho aquí. Y viene el falso Espíritu Santo. Y de repente tú estás hablando en lengua en la iglesia, una lengua extraña que no viene de de los Dios. Demonios. Porque te agarró el falso Espíritu Santo. Te agarró un demonio que no es el Espíritu Santo. Y ahí empieza ese demonio a hablarte a los oídos. Y te dice, viene un terremoto para el barrio, para el país. Háblalo por un megáfono. Así me vino una muchacha aquí. Y la muchacha hacía esa loquera. Y no pasaba nada. Que viene el juicio, que viene esto. Sí, que viene esto, que viene esto. Y eran los demonios. Y los demonios llevaron a esta muchacha a un nivel que le hablaban tanto. Ella pensaba que era el Espíritu Santo. Y perturba a los demonios. Que ya la muchacha estaba entrando en un estado de locura. Cuando ella llegó aquí, y muchos casos, así como el de ella, me han llegado. Cuando ella llegó aquí, ella me dice, no, porque el Espíritu Santo me dijo que me meta 40 días de ayuno. Y como rápido, que tú ves que hay un problema mental. Sí. Y me dijo que me meta 40 días de ayuno porque va a resolver mi problema. Y yo la estoy escuchando. Y usted se metió los 40 días así. Y el problema se lo resolvió. No, todavía sigue, pues no te habló del Espíritu Santo. Porque si hubiera sido el Espíritu Santo de Dios que te dio esa solución que con 40 días de ayuno no iba a resolver, se había resuelto el problema. Entonces a ti te habló un falso espíritu. Cuando dice así, suéltala, falso espíritu. ¡Ah, el demonio maldito! ¡Olve maldito! ¿Cómo se le manifestó? Sí. Y el demonio dijo, yo soy que la pongo a danzar en la iglesia y pongo que ella hable lengua, pero que maldiga a la iglesia. ¡Wow! Entonces, y hay poco discernimiento de no discernir. Pero oye este dato. La muchacha me dice, pastor, yo estaba consciente, yo escuché todo lo que el demonio decía. ¿Y qué? Digo, lo que pasa es que tú tienes una semiposesión. La semiposesión es cuando el demonio toma control de los miembros de tu cuerpo, aún de tu boca para hablar, pero no toma control total de tu mente. Es decir, tú quedas en un estado como consciente, pero no tienes control de lo que tú puedes hacer. Es una semiposesión. Entonces ella me está explicando que ella escuchaba todo lo que se decía y el demonio decía. Entonces ella me decía a mí, wow, pero pastor, pero entonces ese demonio no era, entonces ese demonio era que se pasaba por el Espíritu Santo. Claro que se pasaba por el Espíritu Santo. Y fuiste tú que le abriste una puerta con el tal anhelo que tú quieras hablar lengua. Entonces, ese afán de querer hablar lengua, llega un momento que el diablo coge control de tu mente. Puede, porque tú llegas en un momento y tú quiero hablar lengua, quiero, wow. Y yo quiero que se manifieste lo que se le manifiesta a fulano, que danzan, que hacen esto, porque muchas veces nosotros no nos enfocamos en lo que tú decías. Y no te estoy diciendo con esto de que la lengua no es de Dios, Starling, porque yo hablo lengua. Y yo hablo lengua también. Oíste, ni estoy tampoco en contra de danzar, porque yo en un momento dado he danzado también. Y yo danzo también. Pero lo que estamos es en la manera que a veces hacemos las cosas. No las hacemos con entendimiento. Entonces, al no hacerla con entendimiento, los demonios se aprovechan de nuestra falta de entendimiento. Y esa falta de entendimiento, ellos la toman al favor de ellos para derrocarte a ti.
como pasó con esa mujer. Ese demonio la agarró y le hacía creer que era el Espíritu Santo. Y la ponía a dar palabra en la iglesia, a profetizar. Había muchas que se pegaban, porque era un demonio. Y había una rencilla, una guerra. Pero había otras que no. Y empezaron, tú eres falsa profeta. Porque los demonios hacen eso. Pero entonces ella decía, pero que Dios me habló, yo escuché. Era el demonio, no Dios. Lo que le podemos decir también en la parte de psiquiatría, un espíritu de esquizofrenia. Entonces, en la parte de la psiquiatría, cuando este tipo de persona va donde el psiquiatra, es esquizofrenia. Y se puede dar el caso que ya cuando el demonio tiene mucho tiempo ahí en el cuerpo, te puede provocar la enfermedad de esquizofrenia. Y ya tú vas a ver, porque ya está tratando contigo, ya. Es decir, el demonio puede provocarte la enfermedad. Y eso ha pasado con mucha gente, que el demonio le ha provocado la enfermedad de esquizofrenia. ¿Me entiende? Se la ha provocado. Entonces, pastor, hay que hacer una diferencia en lo que usted ha dicho hoy, porque de verdad que esto ha sido una buena enseñanza, porque es que muchas veces por la ignorancia todo lo achacamos a demonios o todo lo achacamos a Dios. Tú hacías una referencia de que muchas veces no es el Espíritu Santo, sino que el diablo, pero muchas veces no es una situación de demonio, sino una situación de salud mental. Porque, oye, ¿qué pasa, Tarling? Es que la gente no ha entendido que el diablo o los demonios también atacan con cosas buenas. ¿Qué dije? Expliqué eso. ¿Tú no sabías eso? No sabía eso. Ellos ¿Atacan con cosas buenas? Cosas buenas. Ayunar es malo. No. Pero el diablo te dice a 40 días. A ver si te mueren los 40 días. Wow, como le ha pasado sí. a muchos. Hay muchos que se han metido en 40 días que Dios les dijo. Y de ahí para la clínica. Y yo conocí un amiguito mío que murió. De aquí de Jaina. Se metió en 40 días de ayuno. Cuando salió esos 40 días se murió. Porque perdió un líquido del cerebro. Porque Dios no fue que lo mandó a eso. Si hubiese sido Dios, él no se muere. Si es Dios que te manda, no hay que mandarte al médico. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que nos está escuchando? Yo escuché un testimonio de Gigi Ávila que hizo 41 días de ayuno. Sí. Porque que sobrepasar. Y lo sacan para el médico. Casi se muere. Un hombre que estaba acostumbrado a hacer 40. Mientras hacía 40 nunca tuvo problema porque fue Dios que lo mandó. El día que hizo 41 sin Dios mandarlo, fue casi muerto. La misericordia de Dios guardó a Gigi Ávila aquella vez. Pastor, una cosa, ¿cómo podemos nosotros, para esa audiencia que nos escucha, nosotros como pastores, trabajar con ese tipo de personas? Porque el problema es que ahora, hoy en día, por las situaciones de las redes sociales, que ahora todo el mundo influencia y todo el mundo está hablando, y mayormente una parte de cristianos, lo cual me voy a reservar, que están hablando una lengua extraña en las redes sociales, la gente que no entiende eso, dicen que estos cristianos son locos. ¿Cómo nosotros los pastores que tenemos este entendimiento podemos trabajar en cuanto para que el mundo entienda y también la iglesia entienda cómo debe manejarse en cuanto a la salud mental, en cuanto a los demonios y saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios? Yo te lo expliqué sencillo. Yo te dije, Tarling, si usted no es psicólogo, si usted es pastor y no es psicólogo, usted tiene que ser alguien racional. Usted está viendo que ese hermano no está bien. Es que muchos no creen en los psicólogos. Pero es que tienen que empezar a creer. Porque es que el problema es que por eso es que vemos, tú no ves que hubo un refrán que se pegó mucho en República Dominicana, que los cristianos se vuelven locos. Sí. Pero ¿sabe por qué eso? Porque han visto muchos cristianos que realmente se han vuelto locos. ¿Pero por qué se han vuelto locos? Porque se han puesto a entrar en unas guerras espirituales y hacer cosas y abrir dimensiones de las cuales ellos no entienden. Que eso, varón, lo ha llevado a ellos a un desequilibrio mental. Mira, por eso muchos rabinos que practicaban la cábala, hubo uno de esos rabinos que tuvo al volverse loco. Por eso los rabinos hablan que el que practica la cábala, que quiere meterse a ese miticismo de espiritualidad y cosas profundas, me refiero a ese miticismo de esa espiritualidad, como muchos de ellos hacían, tenían que tener un maestro que lo guíe. Pero hoy en día cualquier gente se convierte y va por un monte y empieza, varón, a clamar y se meten en una supuesta dimensión, varón, que fácilmente hasta el diablo le aparece ahí. Wow, pastor, te has revelado aquí cosas poderosas. Oíste, y eso yo te lo digo porque es que me han venido gente que no, fue que yo fui a un monte y me puse ahora a hacer guerra espiritual. Porque es que la guerra espiritual usted tiene que hacerla cuando Dios te mueve.
Tú no puedes hacer guerra. Hay gente que hacen, vamos a hacer guerra espiritual. Pero no hay ningún problema para hacer una guerra Yo espiritual. le puedo hablar a una persona que esté endemoniado a él, a la persona, decirle, mira, no te dejes dominar del demonio, empieza a luchar y esto. ¿Le puedo yo decir eso? Claro que sí. Y de hecho, cuando tú no haces lo que el demonio quiere que tú hagas, Él sale. el demonio hay mucha posibilidad de que suelte tu cuerpo. Tú ayunando y tú no haciendo lo que él quiera que tú hagas, hay veces, en su mayoría de veces, que él sale. ¿Sabe por qué? Porque tu cuerpo se va convirtiendo para él en una prisión. No, no dejes que el demonio te turbe. La persona puede recibir liberación. Si la persona puede hacer eso, de no dejarse controlar por el demonio, porque cuando tú, por ejemplo, porque el demonio no te pone una pistola, él te pone las posibilidades para que tú falles. Entonces, si tú no te dejas llevar de esa intuición que él te pone, y tú no haces lo que él te está pidiendo que tú hagas, y tú haces ayunos, ese demonio puede salir de tu cuerpo, porque tu cuerpo se empieza a convertir en él como en una prisión de tortura. ¡Wow! Una Porque- prisión de tortura. De tortura. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. Y llega un momento que él puede salir. ¡Wow! ¿Entiendes? Puede Porque salir. ya el cuerpo tuyo, ya para él es una prisión de tortura que no puede, entonces es azotado. Por eso yo me he dado con casos de personas que yo le he orado y el demonio me dice, es que ya este cuerpo para mí es una prisión, porque ya él no hace lo que yo quiero. Y esos ayunos me tienen a mí mal. Dame la orden para irme de aquí. Y se van. Entonces, ¿qué te digo con eso? Todos los demonios, Bendito sea todos Dios, los pastor. demonios salen por una orden. Entonces, cuando yo te digo a ti que salen, es por dos razones. Una, porque el mundo de la luz le dijo al demonio, ya sal, le cedieron salir, porque ya para él es una prisión, le cedieron salir. Otra, el mundo de las tinieblas, le dijeron sal, pero te vamos a dar tu castigo aquí afuera. Y salen. Esas son dos vertientes que puede salir. Entonces, hay veces también que llega la parte donde el demonio también puede quedarse por lo que tú estás haciendo inactivo. Esa ya es una estrategia que él utiliza. Y se queda pasivo ahí. Se queda pasivo, donde lo que tú haces a él no le tortura, porque él se queda como neutro. Ya él no tiene el afán de hacer lo que él te hacía antes. Entonces eso le llamamos espíritus inactivos. Entonces ese espíritu inactivo se te queda ahí tranquilo y tú piensas que ya tú eres libre. Pero el espíritu está ahí. Entonces cuando llega un momento, que eso es lo que le pasa a mucha gente, de baja espiritual, cuando llega esa baja espiritual, ese demonio puede recibir una orden desde afuera con un nuevo mandato, con un nuevo trabajo. Y con ese nuevo trabajo que ahora a él se le dio por una puerta que tú abriste y ya tú bajaste espiritualmente, él puede nuevamente ponerse activo. ¡Wow! Pastor, cuánta sabiduría. Dios es que me ha dado eso de tal. Bueno, Olver, de verdad que yo he aprendido hoy contigo. Wow, qué bueno, qué bueno. Que Dios siga bendiciendo tu vida, hermano. El pastor Olver hay que de verdad, era lo que mucha gente me decían. Hay un pastor allá famoso en Piedra Blanca. En Dominicana. Sí, en Dominicana, que Dios, pero de verdad ha hablado con tanta sabiduría, con conocimiento, hablando porque a veces nos volvemos tan religiosos que no entendemos que estamos viviendo un cuerpo natural y que hay cosas que son naturales, que no todas las cosas se las podemos achicar espiritualmente. No todas. Y eso de salud mental, a veces una persona necesita escuchar una palabra de alguien que lo aliente, que lo ayude. Mira, hay gente que me han llamado. No, yo tengo un hermano mío que está amarrado. No, porque ya él es loco. Ahora, eso no implica que él no tenga demonio. Él tiene demonio, pero ya es loco. Porque ya la mente del ya es loco, ya. Porque oye, ¿qué pasa? Mira. Y cuando es loco, ya los demonios no obran en él, ¿verdad? No, ya, porque ya es loco. No, hay demonios porque ya esa es su casa para los demonios. Ok. Es un cuerpo. Pero el problema es que ya es loco. Ya el demonio. Fíjate, en el Gadareno hay una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros el relato del Gadareno? Que esa es la parte final de lo que los demonios quieren con los seres humanos. ¡Wow! Esa es la parte final. Como el Gadareno. Sí, ya esa es la parte final. Vete loco, vete destruido. Ese es el objetivo El de objetivo final. Pero Dios tuvo misericordia del Gadareno. Por eso, los judíos, muchos judíos,
le llamaban al Gadareno, a ese relato del Gadareno, muchos judíos le decían que eso del Gadareno ahí era como un golem. ¿Qué es lo que es? ¿Qué era un golem? Un golem era un muñeco, tú sabes, que fabricaban de barro. Y ese muñeco que fabricaban de barro con varios elementos de la naturaleza, aire, fuego, tierra. Ese golem era un golem que era controlado, es decir, no tenía cerebro. Un golem es un descerebrado. Es alguien que no tiene un cerebro, que es lo que se parece a lo que se ve mucho en África y en Haití, a lo que le llaman los zombies. Porque el zombie es un descerebrado, es alguien sin voluntad. Entonces el golem, ese muñeco que se fabricaba místicamente, era un muñeco que ellos entendían que era un descerebrado, un sin voluntad. Entonces ese golem lo comparaban con la narración del Gadareno, un sin voluntad, parecido a lo que pasa con la zombificación, que es lo que hacen los haitianos en el asunto del vudú, que lo que le quitan la voluntad a la gente. Y por eso la gente le dice lo vendieron. Lo vendieron. Entonces su alma la tienen en un árbol, la tienen en un animal, la tienen en un envase de barro y el cuerpo es poseído por los demonios. Entonces ya ese cuerpo está sin voluntad, no tiene conocimiento. Por eso un zombie, tú lo ves y tú dices un loco, pero es un zombie porque no tiene voluntad. Entonces eso pasa con la locura. Que ya la locura, ya el demonio ya te saca de esta realidad. Y ya es un asunto ya que tú necesitas ya una intervención del mismo Dios como pasó con el Gadareno. Hay gente que me dice, no, que Dios no, es que ya le loco. Sí, eso, ya no, casos, porque ya esos casos yo no lo manejo. Al menos que Dios me diga. ¿Me entiendes? Ahora, el caso de un loco a un zombificado son dos casos diferentes. Porque el zombificado, él no es loco. A él tienen su alma prisionera y los demonios lo tienen a él controlando su cuerpo mientras él está en un lugar. De hecho, por eso el Bokor o el sacerdote vudú, que es el alta jerarquía, tiene en ese zombie, tiene doble ganancia. Cuando el zombie de él tiene doble ganancia, porque si el zombie muere por X razones, muere porque quizá el familiar lo encontró, le dieron comida con sal, porque eso es una ley que ellos tienen en el vudú, que si a alguien zombificado le dan comida con sal, muere, inmediatamente muere. Entonces, ¿qué pasa? Pero muere, pero no muere en el tiempo determinado que Dios dijo que muera. Al morir en el tiempo determinado, porque todos tenemos un tiempo, sí. Al no morir en ese tiempo, el alma todavía, el Bokor la tiene prisionera. Anda desandando. No, desandando no, la tiene prisionera. Por eso el salmista habló, saca mi alma de la cárcel. No, el salmista no lo dijo por eso, pero no, en esta parte, hay alma encarcelada. Sí, hay alma encarcelada. En este caso él la tiene y entonces cuando tú vas a buscar un trabajo de brujería fuerte, tú dices, yo quiero echarle un muerto a fulano. Hay dos tipos de muertos, está el muerto que un demonio, pero está el muerto de alguien que murió, que realmente está muerto. Y esa alma, el Bokor la tiene. Entonces esa alma que él tiene ahí, él la envía para ese trabajo de brujería. ¡Wow! Entonces, por eso es que tú ves que hay muchas cosas que a veces la iglesia no ha podido resolverla porque no es un asunto de una unción, sino es un asunto de un conocimiento que tiene que venir de arriba. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces ahí, por eso él puede tener dobles ganancias. Ahora, si ya le llegó el tiempo determinado a esa alma, entonces ahora inmediatamente, automáticamente, de la prisión en que el brujo tiene esa alma, ella sale. Y se va al lugar entonces que le pertenece. ¡Wow! Pastor. Pero mientras tanto está presa. Pastor Olve. Entonces ya un zombie ya es muy diferente a un loco. Es decir, un zombie puede tener la solución de que tú puedas traerlo nuevamente a la realidad. Pero hay que ponerlo en manos también de psicólogo y psiquiatra, porque cuando él llegue a la realidad, porque no se sabe a la edad quizá que lo zombificaron, quizá pasaron muchos años, entonces él se va a quedar con los recuerdos del momento en que fue zombificado. Entonces ahí va a necesitar un psiquiatra o alguien experto para que entonces le explique la situación, entonces la persona pueda nuevamente como volver a la realidad, porque se va a quedar, pero ve acá, se va a quedar como en un estado X, cuando realmente ya quizás pasaron años. Pastor Olver, de verdad que muchas gracias.
por... Gracias por invitarme, Starling. No, gracias a ti por acceder a este espacio del canal. Hermano, con el Pastor Olver se aprende. Aquí hemos... de verdad que hay muchas cosas que yo no sabía que la aprendí hoy. Qué bueno, Starling. Y de verdad que Dios te siga bendiciendo, pastor, tu ministerio, el Pastor Olver, ¿cómo se llama el canal suyo, pastor? Ellos me pueden buscar, ellos pueden poner Ministerio de Liberación y una vez yo le aparezco. Ministerio de Liberación, el o pastor pueden poner Olver. Olver Gualdarramo, hermanos. Exacto, y una vez aparezco. Y sigan para que se Y nutran. vaya, ya tenemos muchos videos buenos. Amén. Pastor, muchas gracias. Sí, Dios te bendiga, Starling. Dios me le bendiga y shalom.